Hace algunos ya años atrás, antes de casarme, tuve la oportunidad de salir de la casa y vivir solo en otra ciudad. Estuve viviendo en Mexicali y se los he compartido en unas ocasiones. Ahora, el vivir solo te hace reconocer ciertas cosas. Te hace reconocer aquellas cosas que muchas veces tomas por demás, que a lo mejor tus padres o la familia hace por ti. Recuerdo las primeras semanas, dije, no, pues está fácil, puedo hacerle. Y sí, pero después me confronté con cosas como que sacaba las camisas de la lavadora y estaban tiesas por alguna razón. Oye, pues si le eché jabón, que no debe de salir bien. No. Claro que no. Me confronté con otras situaciones, el hecho de pues estar comiendo maruchanas después de mucho tiempo, pues ya te hace daño. Y el no tomar el tiempo en preparar los alimentos, me explico, tiene sus repercusiones. El levantarte, me explico, y que alguien haya tomado el tiempo para hacerte el desayuno, es una bendición. Porque cuando estás solo te levantas, me explico, y si no preparaste nada y si preferiste dormir unos minutos más, se te fue. El estar enfermo y que no haya nadie que esté ahí tratando de animarte, que no esté alguien que te traiga de la farmacia medicamento porque estás solo, también es una bendición que muchas veces tomamos por demás. Yo me acuerdo haber estado en cama, así ardiendo en fiebre y mirando el techo diciendo, ¿dónde están? ¿Por qué no hay nadie? y es triste, y nadie que te lleve, me explico, nadie que súbete el carro, pues te voy a llevar al médico, no, espérate que te sientas un poco bien para que te subas y tú vayas, porque pues no tienes a nadie. El estar solo te hace reconocer muchas veces lo ingrato que como hijo muchas veces fui. Me acuerdo haber estado un tiempo y haber regresado a mi casa y levantarme y que, hey, levántate, y te hice desayuno, y yo, wow. ¿Es en serio? Sí, sí, ahí está, ya hecho. Y con tortillas de harina. Gracias a Dios, me explico. Y no solo eso, que te haga falta algo, ¿ocupas algo? No, pues la verdad que sí, no tengo, me das para la... toma. Wow. Es una bendición el hecho de tener a tus padres, es una bendición el hecho de tener familia, de tener gente que se preocupa por ti. Y lo que pasa es que creces en la familia, me explico, y tristemente das por demás el hecho de las cosas que se hacen y se sacrifican por ti. Porque simplemente asumes que siempre va a estar ahí y que no tienes que ser agradecido por lo que se te da. Incorrecto completamente. Después de un año de estar lavando los pantalones de esa manera tan absurda, se empiezan a romper. Y él, pues ni modo, ve y cómprate. Oye, pues ok, pues vamos. ¿Y cuánto cuestan? Los que siempre compro, ¿cuánto cuestan? A la torre, pues ni modo, cómprate uno y ya después cómprate el otro y así. El que huela bonito tu cuarto y que esté trapeado, eso es una bendición también, que no huela cloro nomás. Porque como hombre, pues dices, en el caso que huela bonito. Y después de un momento dices, a la torre, pues llegas a tu casa y hay una diferencia. Este es un hogar, aquel nomás es un cuarto donde estás viviendo. Y uno reconoce y se empieza a dar cuenta de lo que es la gratitud. Porque muchas veces, sinceramente, lo tomamos por demás. El día de hoy vamos a hablar un ejemplo de un encuentro con la ingratitud. Sí que dice integridad ahí, tiene que ver, pero es ingratitud. Un encuentro con la ingratitud. Y vamos a estar viendo el ejemplo de 10 leprosos. La ingratitud, hay una frase que dice, todo nuestro descontento por aquello de lo que carecemos precede de una falta de gratitud por lo que tenemos. Creo que es muy cierto. Aquello que no tenemos, pues como no lo tenemos, nos quejamos, pero no, la verdad es que no somos agradecidos con aquello que sí tenemos, que es una bendición y muchas veces la tomamos por demás. La ingratitud humana no tiene límites. Poco bueno habrá hecho en su vida el que no sepa ser grato o agradecido.
Segundo de Timoteo, bueno, otra frase más dice, ingrato es quien niega el beneficio recibido. Ingrato es quien lo disimula. Más ingrato es quien lo devuelve y aún más ingrato aún que olvida aquello que se le dio. Segundo de Timoteo 3, del 1 al 2, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán, dice, tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, que dice, ingratos, impíos. Dentro de todo el conjunto de características de hombres malos, la ingratitud es parte de. La Biblia estaba diciendo, va a haber momentos, y Timoteo, ten ánimo, porque va a llegar momentos donde la gente va a ser una gente ingrata. Va a haber gente que toma por demás aquellas bendiciones que Dios les ha dado y siguen quejándose por las que no les ha dado. Va a llegar un tiempo donde la gente va a ignorar aquello que sí tienen, aquellas cosas preciosas que sí Dios les ha dado, y se van a enojar por aquello que no se les ha dado. Ingratos. Va a llegar un tiempo peligroso donde la gente va a ser una gente ingrata. Hace tiempo atrás estaba platicando con la abuela de mi esposa, una señora ya muy mayor. Me estaba diciendo, ¿sabes qué? Le dije, ¿cómo le dijo? Le dije, ¿cómo le hizo para darle comer a, si no mal recuerdo, 9 personas? Dije, o sea, ¿cómo? Me dice, pues lo que teníamos, estamos agradecidos con eso. ¿Cómo? Pues elote. Muchas veces nomás había temporada de elotes y en el pueblo pues es lo que se hacía. ¿Y sabes qué comían? Elote. Y daban gracias cuando había alguien que encontraba miel. Y dije, wow, pues sí es cierto. Y aquí yo quejándome cuando no como carne asada. Y esta persona aquí diciendo, pues era lo que había y estamos agradecidos con eso. Y sí es cierto, hoy la gente es ingrata. La ingratitud. Pero nos confrontamos dentro de la ingratitud, hermanos, vemos la palabra de Dios y hay muchos pasajes que hablan de lo que tienes que dar gracias por aquello que se te fue dado. Lucas 6:35 dice, amad a vuestros enemigos y haced bien, prestad y no esperad de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él, es benigno para con los que ingratos y malos. Aún la Biblia dice, ¿sabes qué? Aunque en el mundo haya ingratitud, aunque en el mundo haya maldad, Dios sigue siempre siendo bueno. Gracias a Dios no depende de mi gratitud, gracias a Dios no depende aún de mi ingratitud, Dios sigue siendo bueno conmigo. La Biblia dice que Él saca el sol para buenos y malos, trae la lluvia también para buenos y malos. Hay muchas cosas que Dios, gracias a Dios, no dependen de mi comportamiento. Dios, me explico, nos bendice y muchas veces también lo temamos por demás. Ya la Biblia había dicho, va a llegar un tiempo donde los hombres van a ser malos y entre ellos van a ser ingratos. Dentro de todo esto, hermanos, entra la historia de los 10 leprosos. Ahora, estuve estudiando un poco acerca de esto, de la gente con lepra, y es bien es triste la condición, la situación en la que se viven y la condición aún en la que mueren. Gracias a Dios hoy tenemos ciertos avances en medicina que pueden impedir, retardar y aún a lo mejor hasta eliminar la bacteria que produce la lepra. Pero es una condición bien triste. Una persona que prácticamente está muerta en vida. La situación es complicada porque las personas no sienten dolor, nomás a lo que leí, y no estoy tan profundo en esto, médicos, no me critiquen. A lo que leí, ellos se pierde la sensibilidad, me explico, y simplemente no duelen, pero se empiezan a deshacer en vida. Cuando la bacteria incluso llega a la cabeza, ya el razonamiento empieza a perderse, ya, me explico, prácticamente se están muriendo y no se están dando cuenta que se están muriendo. No lo están sintiendo, nomás se ven, pero no tienen ninguna alerta que les dice, hey, hay algo está mal. Lo único que están viendo son, hey, pues se me está cayendo los dedos, se me está cayendo los ojos. Todas las partes de mi cuerpo se están cayendo. Y no puedo hacer nada. No podían hacer nada. Ahora, vamos a ver punto número 1, una condición de muerte. Dice Lucas, capítulo 17, versículo 11, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea.
Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro, dice, 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ahora, nomás pongan atención aquí un poco, porque la Biblia dice 1400, 1200 años atrás, Dios ya le había estipulado a Israel lo que tenían que hacer con la gente que tenía lepra. Dios les había dicho, ¿sabes qué? Tienen que sacar a aquellas personas que muestran una llaga, que hay ciertas condiciones, lean Levíticos, habla un poco acerca de esto, de Deuteronomios también. Y se establece lo que tenían, la manera que tenían que tratar con estas personas que tenían lepra, las tenían que sacar de la ciudad. ¿Por qué? Porque corría la posibilidad de que infectaran a toda la ciudad. Entonces, en cuanto veían la llaga, en cuanto veían algo, ¿sabes qué? Mejor aléjate. Y estaban fuera de la ciudad. Ahora, 1200 años atrás, y nomás pensando en si hubieran hecho caso a lo mejor a todo lo que se les pidió, a lo mejor no estuvieran batallando con gente con lepra 1200 años después. No lo sé. Y no puedo juzgar eso. Pero la verdad es que estamos en el tiempo donde está Jesús y hay 10 personas con lepra. Es más, nomás para que vean, ahí Lucas 17:12 dice, Levíticos 13:45 al 46 dice, y el leproso, a quien hubiera llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo. Él tenía que ir con la cabeza descubierta, embozado, y tenía que decir, soy inmundo, soy inmundo. ¿Para qué? Para que las personas supieran, hey, hay alguien que está contaminado, no te no te acerques, aléjate de la persona hasta que salga de la ciudad y viva solo fuera de la ciudad, para que nadie se contamine. La situación era medio triste, porque si tenías familia, no se podía acercar a ti. Si tenías amigos, no se podían acercar a ti, tenías lepra. Cualquier persona y afecto de amor corría la posibilidad de incluso contagiarse con la persona, entonces tenían que alejarse. Hey, inmundo, inmundo, hasta que saliera de la ciudad. Chequen la siguiente parte del versículo, dice, inmundo. Todo el tiempo que le llegue estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Eso se estableció 1200 años atrás. A lo mejor si hubieran seguido los mandamientos de Dios, no estuvieran batallando con eso después. Sin embargo, hay 10 personas con lepra. Ahora, punto número A, un final esperado. Y nomás quiero hacerlos pensar un poco aquí, porque para las personas que tenían lepra en ese tiempo, hermanos, el único final posible era la muerte. No podían ellos decir, no, ¿sabes qué? Déjame hacer planes de ir a Europa. No podían decir ellos, ¿sabes qué? Déjame hacer planes de seguir trabajando, hacer dinero y hacer un imperio. No podían decir ellos, ¿sabes qué? Déjame trabajar, déjame hacer, déjame deshacer, tengo sueños, ilusiones, porque la única posibilidad era, aléjate, vete, nadie puede convivir contigo, te vas a morir. No sé cuándo, pero te vas a morir. En la actualidad, la esperanza de vida puede estar, depende de la gravedad, puede empezar de 4, incluso hasta 20 años con medicamento. En ese tiempo no creo que haya sido así, pienso que era mucho más rápido la manera en la que morían. Pero la verdad es que para una persona con lepra no había otra opción, vas a morir. Te vas a empezar a deshacer poco a poco, no vas a sufrir en este caso, pero vas a sufrir el hecho que vas a estar solo, y poco a poco los miembros de tu cuerpo se van a ir despegando de ti hasta que mueras. Ese es el fin esperado. Todas las personas sabían lo que iba a pasar, iban a morir. La muerte solo era cuestión de tiempo. Ahora, no solo había una muerte, no solo había un fin esperado, punto B, también había un sufrimiento perpetuo. Gente que tenía lepra, me explico, sufre el hecho de permanecer solo, de permanecer aislado, de no poder fungir con su vida y hacer aquellas actividades que ellos pensarían. Ahora, les comentaba, una de las cosas un poco yo creo más tristes aún es el hecho de que ellos no están sintiendo cuando empieza el problema. Si no se dan cuenta, pierden sensibilidad hasta que la llaga es suficientemente grande. Si no lo ven, pierden sensibilidad hasta que la llaga ya invade la parte de su cuerpo y empieza, y ya. Llega un punto en el que está tan adentro que simplemente no puede salir. Vas a morir. Ahora, y no más quiero hacer referencia a esto, porque la Biblia habla del pecado como algo muy parecido también. Santiago 1:5 dice, ¿y alguno de vosotros tiene falta de sabiduría? Pídele a Dios. Okay. Vamos a Santiago 1:5, por favor. Puse mal el versículo ahí.
Es 1:15. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, dice que da luz la muerte. La Biblia dice que el pecado en nosotros llega a un punto en el que da luz a la muerte. Ahora, Romanos 6, 20, 21 dice, porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia, ¿por qué fruto teníais de aquellas, pero qué fruto, perdón, teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Ahora, la verdad, hermanos, es que a lo mejor ellos tenían, la situación de ellos era visible. Pero la verdad es que el pecado entra en el ser humano y en las personas, en los hombres, de una manera que muchas veces, si no lo estamos conscientes de, empieza a profundizar. Y la consecuencia inmediata del pecado es la muerte. Pero no solo la muerte es una de las consecuencias del pecado. En la vida de las personas, en el caminar de las personas diarias, también hay destrucción. Ese es otro tipo de muerte, si lo pudiéramos llamar así, en la vida del cristiano incluso, no solo del incrédulo. Y el cristiano puede estar y vivir su vida, me explico, y el incrédulo puede estar y vivir su vida pensando que nada está pasando, pierden sensibilidad y el pecado entra y va penetrando hasta que llega un punto en el que las cosas que pensabas que iban a estar bien fueron destruidas por consecuencia del pecado en tu vida. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, lo conocemos. El pecado, al igual que la lepra, tiene una consecuencia paulatina y verdadera, la muerte y la destrucción. Pero gracias a Dios existe lo que viene siendo la misericordia de Él. Y por su misericordia Él puede limpiarnos del pecado y por su misericordia podemos seguir adelante en la vida cristiana. La ingratitud viene de cuando olvidamos esto. La ingratitud en la vida cristiana, hermanos, y los pasos que das en la vida cristiana empiezan a perder sentido cuando perdemos de vista el agradecimiento a nuestro Dios y la misericordia que Él muestra sobre nosotros. La verdad es que venimos a la iglesia y podemos, me explico, constantemente venir aquí y si dejamos de ser agradecidos, empieza a ser un club social la iglesia. Ya vienes nomás para pasar un buen tiempo dentro de la iglesia, ya vienes nomás para, me explico, sentirte bien con tus amigos, echarte, me explico, ánimos para que sigas otra semana, pero no hay ninguna diferencia, empieza a ser un club social. Cuando la palabra de Dios deja obrar y cuando tú empiezas a dejar de ser agradecido con lo que Dios hace en tu vida, entonces empiezas a perder sensibilidad a la voz de Dios. ¿Por qué? Te vas endureciendo. Y el pecado empieza a entrar o puede entrar, me explico, y tú pierdes sensibilidad al pecado. ¿Por qué? No lo estás viendo. Dejas de escuchar la voz de Dios. Dejas de leer la Biblia y dejas de ser confrontado con su palabra y no empiezas a ver que el pecado está entrando a tu vida. Te empiezas a endurecer. Y la vida cristiana empieza a ser monótona, empieza a tener sentido y eres un ingrato. Porque no recuerdas aquello precioso que Dios hizo contigo. No recuerdas aquello maravilloso que Dios hizo en tu vida. Entonces te dejas de involucrar en ministerios porque no es tan necesario, no es tan importante, no soy indispensable, entonces mejor que los demás lo hagan, si quieren. Ya el ver a una persona que está a punto de morir por el pecado, pierde sensibilidad y, pobrecito, pero pues, ya no existe el deseo de compartir, porque te estás endureciendo, pudiera ser por ingratitud. Lucas 11 habla de 10 personas que estaban en una condición de muerte. Estaban en una condición donde no había otro fin para ellos más que murieran. Y murieran de una manera muy penosa, lepra. Su familia no podía estar con ellos, tenían que estar fuera de la ciudad, tenían que estar apartados, tenían lepra. Vimos punto número 1, la condición de muerte. Punto número 2, el alcanzar
misericordia. Versículo 12 dice, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzando la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La situación con ellos era que Jesús era la única persona que podía curarles de la enfermedad. Era la única persona que si hacía un milagro, Dios mismo, que si los curaba, ellos podían ser limpios de lo que tenían. Ellos reconocieron, ¿sabes qué? Y yo poniéndome en su lugar pensando, ¿sabes qué? Tengo lepra, ¿qué voy a hacer? Úntame lo que tengas que untarme. ¿Sabes qué? Voy a ir con mi amigo, voy a ir con mi mamá, voy con mi abuelo, para que todo lo que me puedan dar, a lo mejor algo funciona. Y lo intento y ¿sabes qué? No funcionó. Y voy a ir con el médico entonces. ¿Y qué tengo que pagar? Este tratamiento. ¿Qué tengo que hacer? Lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que si muero, no sirven para nada todos mis sueños y mis ambiciones. Voy a morir. Es redundante. Entonces voy a gastar todo lo que tengo, voy a usar todo lo que tengo, toda mi energía para tratar de salir de esto. Y la verdad es que no se puede. Tenían lepra. Nada de lo que ellos pudieran hacer, ¿me explico? Era una buena opción, viable. Tenía lepra. Menos en ese tiempo. Y ven a Jesús. Y dicen, hey, muchachos, ahí va Jesús. He escuchado que Él puede limpiarnos de lo que tenemos. He escuchado que Él ha hecho otros milagros en otros lugares. Hey, ahí va Jesús, ¿por qué no vamos? Vamos y le pedimos. A lo mejor Él tiene misericordia de nosotros y nos puede limpiar. A lo mejor tiene misericordia y por su gracia somos limpios de esta enfermedad. Y fueron y se animaron. Ahora, Jesús es santo. Ellos no podían acercarse a Jesús porque ellos eran impuros, tenían lepra. No se podían acercar a la ciudad y no se podían acercar a las personas, mucho menos a Jesús mismo. Era Jesús. Y viéndolo y reconociendo la situación, dijeron, ¿sabes qué? No nos podemos acercar más. Por favor, ojalá y escuchen nuestros ruegos. Y Jesús, por favor, Jesús, ten misericordia de nosotros. Míranos, por favor, escúchenos, ten misericordia de nosotros. Hermanos, y reconocemos nosotros que somos salvos, que somos creyentes. Reconocemos también que nuestro pecado, la única manera de limpiar el pecado es Cristo. No hay otra manera. No hay otra manera. El mundo proclama y prácticamente cualquier iglesia te pudiera tratar de enseñar, sabes que si haces una cosa buena, vas a eliminar las malas que llevas arrastrando contigo. Y entonces cuando mueras, en la balanza vas a pesar más las buenas y vas a poder entrar al cielo. El problema no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que una cosa buena es una cosa buena, una cosa mala es una cosa mala. ¿Y sabes por qué hacer el infierno? Por las cosas malas que tienes, no por las buenas. La Biblia dice que el pecado que tenemos es lo que nos condena al infierno, no las cosas buenas nos llevan al cielo. Las cosas malas son las que nos condenan al infierno. Y reconociendo esto, Señor, yo no pude deshacerme de mi pecado a menos que tú me perdones. Y la Biblia dice que cuando Cristo vino a este mundo, derramó su sangre para que por su sangre pudiéramos tener redención de pecados. Es por medio de Cristo, hermanos. Es la única manera. No hay otra manera. Él es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Cristo. Es lo que la Biblia enseña. El pecado es únicamente limpiado por la sangre de Cristo. No tiene nada que ver con las cosas buenas, porque no vas a ir al cielo por la cantidad de obras buenas. Vas a ir al infierno por tu pecado. Sea uno o millones, eres igual de deudor a los ojos de Dios. Y reconocemos, hermanos, que como ese pecado nos condena al infierno, los que somos creyentes fuimos y nos arrodillamos y Señor, por favor, escúchame. Te ruego que inclines tu oído. Te ruego, Señor, que escuches mi oración, porque si no me perdonas, Señor, voy a ir al infierno. Yo no quiero eso, Señor. Por favor, ayúdame. Por favor, escúchame. Aquí de lejos, Señor, porque tú estás allá en santidad, yo estoy acá. Señor, por favor, escúchame. Porque si no lo haces, voy a ir al infierno. Por favor, Señor, inclina tu oído, limpia mi corazón. Si no lo haces, Señor, voy a ir al infierno. Yo no quiero eso. Y pudiera esforzarme en mi vida en hacer muchas cosas, pero si termino en el infierno, de nada aprovecho. Nada sirve.
Pudiera ser mucho dinero, hermanos, pero yo voy a morir un día. ¿Y qué va a pasar contigo? Y todo lo que hiciste aquí se va a quedar. A nadie le va a importar, al contrario. A lo que he visto, los hijos siempre terminan peleándose por lo que dejan los padres. Tristemente, en vez de dejar bendición, se deja muchas veces una maldición, si no hay orden en eso. Y la pregunta es, ¿para qué una persona vive entonces? Hermanos, una persona vive para lo eterno. Pero reconocimos entonces que por nuestro pecado y nuestra situación necesitábamos acudir a Jesucristo, era la única manera. Los leprosos reconocieron y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a morir. Él es nuestra única esperanza. No hay otra. Entonces vamos a rogarle con todas nuestras fuerzas, porque si no nos escucha y pasa de largo, a lo mejor ni nos despertamos el día siguiente. Sea lo que sea, por favor, Jesucristo, escúchanos, escucha nuestro ruego, escucha nuestra oración y por favor, sánanos. Punto A, fueron con Jesús. Y punto B, bueno, Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ellos sabían, hermanos, y nosotros sabemos aún que si venimos a Jesús podemos encontrar descanso en Él. Yo recuerdo haber batallado simplemente con pensar, si me voy al infierno, y era algo que cargaba constantemente. Y hermanos, tenía 8 años cuando fui salvo. Y desde los 8 años yo siempre pensaba en la posibilidad, ¿y si mi mamá no llega? ¿Y si muere? ¿Y si yo muero? Y hermanos, eso de niño me impedía. Hasta que me compartieron el Evangelio y dije, pues ya. Entonces si muero ya, sí, ok, ahora sí puedo sonreír y puedo estar en tranquilidad. Aún si mi familia muere está bien, son salvos. Gracias a Dios un día los voy a volver a ver. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Jesucristo dice, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Los leprosos sabían esto. Y no dudaron, no cavilaron decir, Él es nuestra única opción. Todo lo que hemos pagado, me explico, no sirvió de nada, pero Él puede. Por favor, Señor Jesucristo, límpianos. Punto B, se humillaron ante Jesús. Vamos al versículo 17, versículo 13, y alzando su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y ahora, hermanos, y nomás les comunico esto. Muchos hemos venido al Jesús y hemos sido salvos. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted se humilló ante su Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted dobló rodillas y confesó pecado? ¿Cuándo fue la última vez que usted reconoció que así como fue salvo y dependía completamente de Cristo para poder ir al cielo, reconoció completamente que ocupaba de Cristo para seguir en tu vida cristiana? Es lógico. Porque Él es el que da vida, no nosotros. Y si nosotros venimos y reconocimos ante Él y fuimos salvos, ¿qué te hace pensar que puedes seguir tu vida cristiana sin teniendo la misma actitud de humillación que cuando lo tuviste cuando fuiste salvo? Fue ahí cuando Dios escuchó tu oración. Va a ser únicamente ahí cuando Dios bendiga tu caminar, únicamente. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que te humillaste? Digo, ¿quieres que Dios te escuche? No lo va a hacer con un corazón altivo. No lo va a hacer con orgullo tampoco. No lo va a hacer poniendo pretextos, porque la Biblia menciona que Dios rechaza el soberbio y da gracia a los humildes. Porque Dios no va a pelear con un ser humano orgulloso. Se humilló ante Dios y le dijo, Señor, yo reconozco mi lugar, reconozco, Señor, que si tú no me ayudas a vivir este día otra vez, no voy a poder. Porque cuando nosotros somos débiles, la Biblia dice que Él nos hace fuertes. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted, hermano, se humilló ante Dios y reconoció que lo ocupaba constantemente? ¿O ya se le olvidó? ¿Se ha endurecido o se ha hecho ingrato acaso? ¿Ya se le olvidó lo que tuvo que hacer para que Dios escuchara su oración?
y después de 10 años Dios no ha cambiado, ¿por qué entonces usted a lo mejor se ha hecho ingrato? La Biblia habla de estos hombres que rogaron y le rogaron y le rogaron. Punto B, se humillaron ante Jesús. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo, ¿qué dice? Te responderé. La Biblia habla, clama a mí, clama a mí, clama a mí. Cuando ores, clama a mí. Ruégame, pídeme, clama. Es más que un Señor, te doy gracias por esos alimentos, ayúdame este día, amén. Eso no es clamor. Hace falta un corazón humillado, hermano, para que exista el clamor. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La Biblia habla en Santiago 4:6, y ahorita se los comenté, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Se humillaron ante Jesús. Se humillaron. Y Dios, Cristo, no pudo ignorar eso. Dijo, hey, vayan. Chequen el versículo 14. Y cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Dios les pidió algo. Dijo, ¿sabes qué? Ok. Id, vayan y se presenten, vayan ante los sacerdotes. Ahora, ¿por qué les pidió eso? No lo sé. A lo mejor nomás para hacer de ejemplo a los sacerdotes de que quien estaba ahí era Dios mismo y los había Él sanado, había hecho el milagro y para que los sacerdotes supieran. No lo sé. Pero la verdad es que Dios les pidió algo bien sencillo. Vayan y preséntense. Ahora pudieran haber dicho, no, estás loco, Señor, mejor te sigo clamando, pero Dios les había dicho ya lo que tenían que hacer, ve y preséntate a los sacerdotes. Lo que sigue a continuación es que ellos inmediatamente hicieron caso. No se ve que alegan, no hay información de que pasó algo más. Dice la Biblia que ellos fueron y se presentaron, y cuando iban en el proceso, Dios los sanó. Cristo los sanó. Hizo el milagro. Hizo aquello que ellos no podían hacer. Punto C, obedecieron a Jesús. No cavilaron. No pensaron en otra cosa más que, ¿sabes qué? Voy a morir de todas maneras. El Señor me pide algo, pues lo voy a hacer. Dios me lo está pidiendo. Y Dios lo sanó. Dios hizo aquello que ellos no podían hacer en sus propias fuerzas. Dios lo sanó. Y la Biblia dice que si nosotros invocamos su nombre, la Biblia dice que si nosotros vamos y reconocemos quién es Él, reconocemos que Jesús es el Señor y que Él se levantó de los muertos, dice seremos salvos. Si obedecemos a su voz, la Biblia dice que podemos ser salvos y podemos dar gracias a Dios por eso. Podemos decir, Señor, gracias, y te puedes levantar cada día agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque no te vas a ir al infierno que te mereces, porque has cometido pecado. Ahora, los leprosos obedecieron, a la voz de Dios, y los leprosos fueron sanados. Y hasta en esencia, hasta este punto, hermanos, es más o menos la introducción. Punto número 3, la reacción al milagro. La reacción al milagro. Ahora, punto número A, la Biblia dice que todos obedecieron y cumplieron. Versículo 14, y cuando Él los vio les dijo, id y mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Punto A, todos obedecieron y cumplieron. ¿Sabes qué, hermano? Si usted hace lo que Dios dice, Dios no cambia. El Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, ¿qué dice? Que no miente. ¿Sabes? Dios no miente. Y cuando Dios dice que si nos acercamos a Él y que si le pedimos perdón a Él, Él nos va a salvar, la Biblia dice que podemos confiar en eso y poner nuestra fe en eso. Estaban los 10 leprosos y Dios les dijo lo que tenían que hacer y ellos no dudaron en hacerlo, lo hicieron. ¿Por qué? Porque Dios no miente.
Sin cavilar lo hicieron, y cuando lo hicieron, Dios contestó lo que los leprosos les habían pedido. Obedecieron y Dios los bendijo. Pero punto número E, no solo todos obedecieron y cumplieron, dice punto número E, solo uno, dice, volvió y glorificó a Dios. Y creo, hermano, que hasta este punto, el único que mostró gratitud de los 10 fue el que regresó. Vamos al versículo 14 una vez más, dice, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Versículo 15, entonces dice, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. De los 10 que fueron, dice la Biblia que uno se puso a pensar un poco y dijo, hey, espérate. Ya estaba a punto de morir. El hecho de que me salvó no es el que yo fuera caminando, el hecho que me salvó es lo que Cristo hizo por mí. El hecho de que soy sano y que ahora tengo todo mi cuerpo bien, y el hecho de que ahora puedo dar gracias porque ya no tengo lepra, es por lo que hizo Cristo por mí. De los 10, dice la Biblia que uno se puso a pensar y dijo, gloria a Dios, soy salvo, gloria a Dios, ya no tengo esto, ahora sí. Y dice la Biblia que se regresó con Jesucristo y le doy la gloria a Él. Ahora, nomás imagínense el cuadro. Este hombre estaba por morir. Este hombre se estaba deshaciendo. Este hombre, me explico, y cuando obedeció, nomás dijo, hey, espérate. Yo iba derecho a la muerte, pero ahorita ya no. Esto fue un milagro de Dios. Y sabes que no hay manera. ¿Cómo no le voy a dar gloria a Dios por lo que pasó en mi vida? ¿Cómo no le voy a dar gloria a Dios de que ya yo iba a morir, pero ahora no? Porque ya estoy bien. Voy a ir y regresarme con Jesucristo y le voy a dar toda la gloria que se merece. ¿Por qué? Porque contestó mi oración. Porque se dignó a contestar mi oración. Porque pudo haber dicho, no, Cristo hubiera podido pasar de largo, pero no lo hizo. Y escuchó la oración de los 10 leprosos, y de los 10 que fueron sanados, uno se regresó y glorificó a Dios. ¿No se les hace extraño el por qué nomás uno regresó y glorificó a Dios? ¿Por qué no todos fueron y glorificaron a Dios? ¿Por qué si todos experimentaron un milagro tan increíble, por qué nomás uno regresó y le dio gloria a Dios? ¿Por qué? Porque cualquiera que lo ve pudiera decir, oye, qué ingratos los otros. Qué increíble que Dios hizo algo tan extraordinario y nomás uno regresó y le dio las gracias. De los 10. Qué increíble. Es más, pudiéramos juzgar a los demás. Ojalá les vuelva a dar lepra porque no regresaron. Porque mira lo que Dios hizo. ¿Sabes qué, Señor? Si yo fuera Señor, mira, los otros que no volvieron, Señor, dales 2 días más que lo disfruten y luego dales lepra. ¿Por qué? Por ingratos. Porque ellos iban a morir, Señor, y tú hiciste la diferencia en sus vidas. Señor, devuélveselas. Porque algo que es triste es la ingratitud. La Isabela tiene 5 años ya. Por la gracia de Dios tiene 5 años. Y algo que me impide muchas veces a darle cosas es a veces la ingratitud que muestra. Y me recuerda muchas veces a cómo yo era también. Me confronta. Porque muchas veces tomo por demás el desayuno que le da mamá y dice, no quiero. ¿Cómo que no quieres? Si sabes que hubo alguien que tuvo que trabajar, si sabes que tu mamá se levantó nomás para que tú, me explico, y te tomas la libertad de rechazarlo, ¿quién te crees que te lo vas a comer? Sinceramente es lo que muchas veces en mí es como, ¿qué? ¿Por qué reaccionas así? ¿Qué ingrata eres? O le traes un chocolate, es que yo quería el otro. ¿Cómo que querías el otro? No ibas a tener ningún chocolate, traje uno, pero querías otro.
me lo voy a comer yo enfrente de ti. Porque la verdad es bien triste la ingratitud. Y todos los padres yo pienso, podemos reconocer eso. Cuando se muestra ingratitud, duele en el corazón. Porque uno hace el esfuerzo, me explico, y simplemente no lo ven. Uno sacrifica y hay personas que simplemente no lo ven. ¿No será la misma situación, hermano, que los 10 leprosos estaban y no vieron lo increíblemente maravilloso que Dios había hecho en la vida de los 10, pero nomás uno dijo gracias? ¿No es triste nomás pensar un poco en, oye, te ibas a morir? ¿Por qué no te devuelves con aquel que te dio la vida y nomás le dices gracias? Curiosamente, esa es la misma cuestión que Cristo planteó en el versículo 17. Leemos desde el 16, dice, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, el versículo 17 dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9 dice, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Jesús, después de haber hecho ese milagro, después de haber dado vida a esas 10 personas, hubo uno que se regresó y dice, hey, ¿qué está pasando? Yo limpié a 10, yo curé a 10, ¿por qué nomás uno vino y me da la gloria? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los demás? De todos los que vinieron vino este, y este era samaritano. Ni siquiera era de la región de Israel, ni siquiera conocía las escrituras como los demás a lo mejor sí la conocían. Ni siquiera fueron confrontados con que los demás a lo mejor no entendían mejor lo que era el Mesías. Este hombre no. Él a lo mejor como samaritano no comprendía lo que Cristo era y lo que Cristo decía hacer. Él a lo mejor no tenía ese conocimiento, pero se regresó y le dio la gloria a Dios. Y Dios le dijo, vete, vas a ser salvo. Y hermano, hablando de la iglesia en sí, veo que muchas veces hay hermanos que nos desanimamos. Yo pues he entrado en eso. Veo que hay personas que simplemente a lo mejor se enfrían, que se endurecen. Y veo personas que Dios los saca de lugares bastante complicados y los pone en lugares, me explico, como la iglesia, donde pueden aprender, donde pueden conocer, donde pueden, me explico, empezar a tener sabiduría para tomar buenas decisiones. Y luego pasa el tiempo y sus vidas reflejan todo menos gratitud por Dios. Y digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué son salvos y quieren entregar su vida a Dios y formar parte de un ministerio? Y Señor, ahora sí te voy a servir con mi vida. ¿Por qué? Porque me salvaste, Señor. Pero pasa el tiempo y como que se olvida y tengo otras cosas más importantes que hacer. ¿Más importantes que qué? ¿Que Dios? ¿Más importante que lo que Dios hizo por ti? ¿Cuál es tu argumento? Porque si Dios, hermano, murió en tu lugar, ¿no debería ser nomás agradecido con Él? Pero nos hundimos en aquellas cosas que Dios no nos ha dado y no volteamos a ver las cosas que sí nos ha dado. Cuando lees de los testimonios de los cristianos primitivos, hermanos, ellos estaban gozosos de morir por Cristo. No les importaba nada más porque sabían que tenían vida eterna. Un concepto prácticamente efímero en la actualidad. Sí, tengo vida eterna, pero pues tengo que trabajar. Hay muchas cosas que tengo que hacer. Ir a la iglesia, conocer de Dios, leer las escrituras, orar. No tengo tiempo. Y la ingratitud forma parte del cristiano promedio. Ya el ser parte del ministerio deja de tener importancia, ya el ganar almas deja de tener importancia porque por ingrato. Y Dios dice, ¿qué no salve a 10? ¿Por qué no los 10 vinieron y me dieron la gloria? ¿Por qué nomás hay uno?
Que no había 10 que fueron salvos, que no había 10 donde hice la diferencia en sus vidas, porque nomás hay uno entonces. ¿Por qué de todos los que Dios ha hecho grandes cosas en sus vidas y Dios les ha dado grandes milagros, grandes bendiciones, hermanos, por qué solo unos pocos quieren darle la gloria a Dios? ¿Por qué? Porque como padre les dije, a mí me duele cuando mi hija es ingrata. Pero tenemos un Padre Celestial que creen ustedes nomás por un momento donde yo siendo un padre injusto me duele. ¿Ustedes creen que nuestro Señor, que es perfecto en todo lo que es, me explico, considera correcto o ignora el hecho que usted es ingrato? ¿Cuándo perdió el deseo de honrar a Dios o de formar parte de un ministerio? ¿Cuándo usted dejó ser agradecido con Dios? ¿Cuándo usted perdió el deseo de ganar un alma para Cristo? ¿Cuándo? ¿Cuándo usted perdió el deseo de pasar y conocer a aquel que murió por usted por medio de su palabra? ¿Cuándo? ¿Cuándo dejó de importarle? ¿Cuándo dejó de reconocer que Cristo y el sacrificio que hizo es increíble y es lo suficiente, hermano, para que se levante día a día y camine en el caminar cristiano sin quejarse? Pero ¿cuándo perdió de sentidos? ¿Cuándo usted minimizó el sacrificio de Cristo a es más importante cualquier otra cosa que me haga sentir bien en el momento, menos pasar tiempo con mi Señor? Y Cristo dice, ¿qué no 10? ¿Qué no 10 fueron salvos? ¿Qué no 10 fueron sanados? ¿Por qué no más hay uno dándome la gloria entonces? A lo mejor los otros 9 tenían muchas otras que hacer, a lo mejor sí. A lo mejor el mismo que regresó también tenía otras cosas que hacer, no les digo que no. Pero nomás uno le dio la gloria a Dios, nomás uno. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó con los otros 9? ¿Qué pasó con la gran mayoría? Y esa es la pregunta que a lo mejor se plantea a Dios en la actualidad. ¿Por qué si tanta gente se supone que es salva y conoció la gracia de Dios de una manera que ahora su alma ya no pende en un hilo para ir al infierno, ahora va a ir al cielo? Entonces, ¿por qué? ¿Dónde está el agradecimiento? ¿Dónde está el deseo? ¿Dónde está el fuego que deberían de tener por las cosas de Dios? ¿Qué lo apagó? ¿La ingratitud? ¿La frialdad? ¿Me estás escuchando y ahorita no sientes absolutamente nada para darle las gracias a Dios por lo que hizo por ti? ¿Estás en un punto donde prácticamente, completamente endurecido tu corazón? No lo sé. ¿Pero qué pasó? Recuerdo yo, después de estar 1 año y medio fuera, regresar a mi casa y darle gracias a mi mamá por cada cosa que sí. Era, mamá, lavaste mi ropa, gracias. Ahora sí lo entiendo, gracias. Mamá, hiciste comida, gracias. Gracias. Estoy enfermo, gracias. Me cuidas. Mi cuarto, gracias. No lo tenías que hacer, gracias. No estás ligado, no estás comprometida, no tienes que, no lo merezco, gracias. 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 Es más, mamá, ¿qué te hace falta? Yo lo voy a hacer. Porque mira lo que has hecho por mí. ¿Por qué no habría yo hacer algo para mostrarte mi gratitud? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quieres que haga? Sin embargo, me explico, habemos cristianos que simplemente ignoramos esto y decimos, pues murió por la humanidad, pues gracias a Dios murió por mí, es suficiente, ya canté en la iglesia, creo que es suficiente. Ya escuché el sermón, aguanté la 1:30, yo creo que Dios se complace con eso, es suficiente. A lo mejor leí un versículo en el día, agarré el pan diario de la mesa y, Señor, cumplí. El cristianismo va mucho más allá que eso. Va por mucho más allá que eso. Y si usted, hermano, a lo mejor no está en fuego por Dios y está en un lugar donde hay apatía, es porque dejaste de ser agradecido por aquellas cosas que Dios sí te ha dado. Porque te ha dado muchas cosas. ¿Sí los ves? ¿O dejaste de verlo ya?
¿Sí te acuerdas cómo estabas antes y después? ¿Sí consideras nomás que la eternidad, me explico, es mucho más que los 80 años máximos que pudiéramos llegar a vivir en esta vida? Es la eternidad, sin fin. O simplemente, me explico, como los 9 otros, no quieres darle la gloria a Dios por ingrato. Punto A, ¿qué no todos recibieron lo mismo? Sí. La pregunta de Cristo, ¿no sois 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9, dónde están? Mateo 10, 7, 8 dice, yendo y predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis. ¿Qué dice? De gracia da. De gracia recibiste, de gracia da. Cristo está animando a todos los seguidores, a sus discípulos, diciéndoles, id, vayan y compartan el evangelio. Vayan y que todos sepan de ustedes. ¿Por qué? Porque de gracia recibiste, de gracia da. Porque no hiciste nada para que se te diera nadie tiene que hacer nada, tú ve y da. No es porque se lo merezcan, es porque Dios te lo está pidiendo. Hubo un ejemplo, de gracia recibiste, de gracia entonces da. Hay múltiples ministerios donde usted puede servir en la iglesia. Yo sé que todos tenemos cosas que hacer. Yo tengo muchas cosas que hacer como para darle tiempo a ir a ganar almas prácticamente lunes, miércoles, viernes y sábado. Hay muchas cosas que pudiera hacer en pretexto de. Pero reconozco algo, Dios espera de mí que otros conozcan por medio de mí. Cuando yo comparto el evangelio. ¿Sabes? Hay muchas cosas que pudiera hacer en vez de levantarme en la mañana y leer las escrituras. Muchas cosas. Hay muchas cosas que pudiera hacer en vez de orar. Muchas cosas. Pero sabes, reconozco esto. Yo no puedo caminar la vida cristiana si no me agarro de Cristo y clamo a Él como cuando fui salvo. Porque si Él no me bendice, si Él no escucha mi oración, me explico, Él es el que da vida. No se puede vivir la vida cristiana de otra manera. Y cuando entro en debilidad, cuando estoy entrando en apatía, reconozco y digo, Señor, ayúdame. Y él me lleva directo a la cruz y me dice, ¿te acuerdas? Ok, sírveme entonces. ¿Te acuerdas lo que? Sí, sírveme entonces. Y Señor, el coro es, no sé, Señor, cómo hacerlo. Y Señor, ¿sabes qué? Predicar, no sé cómo hacerlo. Y Señor, ¿sabes qué? Aún en mi casa me considero, no sé ni cómo entrar, ni cómo salir, ni cómo guiar a mi familia. No lo sé. Pero Señor, ayúdame. Porque si tú no me ayudas, no lo puedo hacer. Clamo a Él. No hay otra manera. Y cuando tomo por demás los ministerios que Dios me ha dado, cuando tomo por demás mi familia, cuando tomo por demás aquellas cosas que por su gracia he tenido, me vuelvo un ingrato. Y empiezo a quejarme de las cosas que, Señor, ¿por qué no me das ese? ¿Por qué otros batallan menos que yo? ¿Qué no lo ves, Señor, lo injusto que eres? Porque mira aquella familia, Señor, la estás bendiciendo increíblemente, Señor, ¿y por qué a mí no, que estoy entregando mi vida? ¿Qué está pasando? Señor, eres un injusto. Y Dios dice, cállate. ¿Te acuerdas cómo estabas? Sí, ¿qué más quieres? No seas ingrato. Sírveme y dame la gloria con tu vida. ¿No esperará Dios lo mismo de usted? Amén. ¿O prefiere seguir siendo un ingrato? No todos recibieron lo mismo. No todos tenemos el mismo Dios. No todos tenemos la misma palabra. No todos tenemos la misma oración. No todos tenemos las mismas promesas. Sí, hermanos, todos las tenemos. Porque algunos las tienen y otros no. Muy sencillo. Porque tú no las quieres. No estás haciendo nada. A lo mejor por ingratitud. Considéralo. Pero mi Dios no es muy diferente a tu Dios tampoco. La palabra de Dios no es diferente a mi traducción que la de usted, si tiene la Reina Valera. ¿Sabes que las promesas son las mismas? Si yo me levanto y me fortalezco en Dios, no es un Dios diferente al tuyo que tú no te puedes fortalecer, es el mismo. Pero no seas ingrato. Los dos estamos en la misma situación, igual de pecadores,
Y tenemos un Dios increíblemente misericordioso que nos escuchó. Somos iguales. Y por último, dice la Escritura que Cristo dice, bueno, ¿qué no 10 fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? Versículo 18 dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Ahora, Samaria, eran criticados los samaritanos porque no se consideraban dentro del pueblo de Dios y eran como aquellas personas indeseables que no tenían por así decir, un linaje puro dentro de las tribus de Israel. Y eran criticados por eso. Por lo mismo, ellos no estaban tan en las Escrituras como a lo mejor el mismo Israel sí estaba, los mismos fariseos sí estaban. Los israelitas conocían más. Desde niños eran instruidos en las Sagradas Escrituras, al menos del Pentateuco, los primeros 5 libros, y tenían que recitar ciertas partes de los libros de memoria desde que eran niños. Conocían los profetas mayores, conocían los profetas menores, conocían las grandes cosas que Dios sabía porque ellos lo habían repetido y sabían del Mesías. Ellos sabían. Por otro lado, aquí están los samaritanos, que a lo mejor no conocían de esto. Su conocimiento era mucho más escaso que el de ellos. Ahora, cuando Cristo los sanó, ¿quién de los dos se supone que debiera darle la gloria a Dios? ¿El que sabe o el que no sabe? Se espera que el que sabe y que reconoce lo increíblemente grande que Dios hizo ahí, debiera ser más agradecido con Dios. Se supone. Pero el que fue más agradecido con Dios no es el que más sabía, sino el que volvió y le dio la gloria a Dios independientemente de lo demás. No soy israelita, y sí, no conozco tanto, pero te quiero dar la gloria. Y Dios bendijo eso. Veo con el tiempo, hermanos, que una de las razones por las cuales mucha gente se enfría es que a lo mejor conocen mucho. Y como conocen mucho, me explico, se creen por encima de cualquier otra persona y dicen, y la verdad es que no es. Puedo conocer toda la Biblia y a lo mejor puedo debatir con ciertas personas. Pero reconozco que aunque conozco mucho, no puedo yo hacer la diferencia en la vida de nadie si no es que Dios me lo permite. Y para ello tengo que clamarle igual que cualquier otra persona tiene que clamarle. De los 10 que había, uno era samaritano y Jesús dice, oye, pero los otros sabían quién yo era. Los otros sabían lo que esto significa, los otros sabían lo que estaba haciendo, los otros comprendían a lo mejor un poco más de las Escrituras, y de los 10, el que regresó es este, y él no sabía nada. Hace 2 semanas atrás nos mandó un mensaje por Facebook una persona que fue salva hace 5 meses, con el hermano Walker. Fui a visitarla y estuve platicando, fuimos Caro y yo, y Isabel le fuimos a visitarla y estábamos platicando con ella. Y estaba un poco desanimada. Dice, mira, es que hace 3 meses regresé, 2 meses regresé, quiere hacer las cosas bien. Él se había ido, tenía familia, pero se le dejó a su mamá. Total, un cuadro medio complicado. Pero empezó a decir, ¿sabes qué? Es que estoy batallando, estoy empezando a batallar con mi carne otra vez. Ella tenía problemas de adicciones, dice, y la verdad es que ahora lo he considerado y no he vuelto, dice, pero te estoy diciendo, por eso les hablé, porque estoy batallando. Y estoy considerando incluso regresar. Y regresé y lo primero que hice es tratar de conseguir una iglesia y no encontré una bautista. Y como yo no sé, dice, pues me hablaron de una que está aquí que me dijeron después que era pentecostal. Fui. Pero yo sé que Dios no estaba ahí. Y hacía las cosas y me empezaron a tener unas enseñanzas que yo no sé. Cristo nunca enseñó eso. No sé mucho, dice, pero la verdad es que Cristo no enseñó eso. Eso estaba mal. No pude regresar. Eso estaba mal. Y estoy viviendo mi vida y estoy tratando de hablar con mis hijas, dice, pero me canso, dice, porque no sé cómo. Y ven con que ustedes, y les estoy diciendo esto porque no sé qué hacer. Ahora, es una persona, hermana, que fue salva hace poco. Pero su corazón y su deseo, hermanos, por hacer las cosas diferentes, era mucho más fuerte que muchos cristianos que llevan mucho en la iglesia. Nomás me hizo pensar y dice, wow, dije, todavía hay personas que sí quieren hacer la diferencia. Hay personas como ella que sí reconocen que están batallando, pero se levantan día a día y piden ayuda y están clamando.
Y yo le dije, hermano, pues tiene que congregarse, no se puede animar usted sola, necesita estar con otros cristianos, necesita escuchar palabra de Dios, necesita, me explico, alguien que constantemente está en las mismas luchas, eso fortalece y ayuda. Obviamente tiene que buscar a Dios constantemente. Y sí, estuvimos hablando y él reconoció, sí es cierto, sí es cierto. Hay una iglesia que le queda más cerca de su casa, otra iglesia hermana, y le animé a que fuera ahí porque no tenía transporte. Pero salí de esa casa y le dije, Carlos, hacía rato que no escuchaba a un cristiano que estuviera en la batalla y estuviera, me explico, agüitado porque no tenía a quien fortalecerse. Es recién convertida. Pero esa lucha, me explico, ¿dónde están los cristianos que llevan muchos años? ¿Dónde está ese fuego en el cristiano que sí conoce de Dios, pero es ingrato ahora? ¿Dónde está ese fuego en querer servir porque conoces de Dios, pero ahora eres ingrato? Ni para limpiar vienes a la iglesia. ¿No qué? No se lo merece. No lo dicen. Pero ya que no es una de tu prioridad, entonces no lo merece. Y salí y dije, Señor, ayúdame a no perder ese fuego que tiene ella. ¿Por qué? Porque lo necesito. Porque si pierdo eso, Señor, voy a dejar de clamar. Si pierdo eso, me voy a enfriar. Si pierdo eso, voy a ser un ingrato. Y si ella quiere hacer la diferencia es porque conoce lo que Dios hizo en su vida y quiere que su familia también conozca, nomás que no sabe cómo. Pero usted que sí sabe qué está haciendo, hermano. ¿No será que 10 fueron salvos? ¿Usted se identifica más con los 9 que con el 1 que le dio gloria a Dios? ¿No será? Mi intención es únicamente, hermanos, hacerle pensar en eso. Porque si usted no se aviva una vez más, nadie lo va a hacer por usted. Usted tiene que avivarse y encontrar y fortalecerse en Dios. Nadie más lo puede hacer. La predicación únicamente lo que hace es exponerte y hacerte ver aquellas cosas que a lo mejor pudieras hacer diferente. Pero usted tiene que ir. Nadie lo puede hacer por usted. No sea ingrato. Oremos. Padre Celestial, gracias.